Bueno, a continuación vamos a dar a conocer la línea de tiempo sobre la dinámica y la estructura de la economía colombiana. Bueno, iniciamos. En 1993 nació el Banco de la República, la Contraloría y la Superintendencia Bancaria. Así, de esta forma, Colombia entró en la órbita económica de los Estados Unidos. En 1925, Colombia recibió la millonaria indemnización por parte de los Estados Unidos por el zarpazo de Panamá. En 1929, cayó la bolsa de Nueva York. El impacto sobre el resto del mundo fue inmediato. Cierre de empresas, desempleo y más pobreza. Colombia suspendió el plan de inversión en obras públicas. En 1945 hubo un nuevo orden en el planeta, terminó la Segunda Guerra Mundial. Luego de 6 años de confrontación armada, los aliados y los soviéticos vencieron a los alemanes. Por lo menos 50 millones de personas murieron. En 1968, el presidente Carlos Lleras Restrepo reformó la Constitución con el fin de crear el Estado para el Desarrollo. Así nacieron los institutos descentralizados como INCOMEX, Colcultura, Colciencias, INCORA, Coldeportes, entre otros. La Carta Magna diferenció entre el estado sitio y emergencia económica. En 1972 surge la UPAC como complemento al Plan de Desarrollo Económico. El gobierno del presidente Misael Pastrana Borrero creó la Unidad de Poder Adquisitivo Constante, también llamada UPAC, lo que dio vida a la Corporación de Ahorro y Vivienda. Un acuerdo firmado en Chicoral, Tolima, entre el gobierno y los grandes agricultores, enterró la reforma agraria en Colombia al cerrarle el paso a la expropiación de tierras. En 1976, el país vivió la denominada bonanza cafetera, donde el precio internacional del grano colombiano superó los $3 la libra. Esto generó grandes recursos para los productores del grano e impulsó el desarrollo de las zonas productoras gracias a las obras ejecutadas con recursos de los cafeteros. Para 1977, un paro nacional de trabajadores provocó desórdenes en varias ciudades del país. Las 4 centrales obreras se unieron para pedir un incremento salarial del 50%. En 1990, el gobierno del presidente Virgilio Barco lanzó el Programa de Internacionalización de la Economía. La decisión incluyó la liberación de 861 posiciones arancelarias. Posteriormente, el presidente César Gaviria aceleró la denominada apertura económica, incluyendo al sector agropecuario en la liberación arancelaria. Para 1991, Colombia cambió la Constitución de 1886, que regía desde el gobierno de Rafael Núñez. Nació la Junta Directiva del Banco de la República, entidad que ganó independencia frente al gobierno. La nueva Carta Magna hizo un reconocimiento a la soberanía popular y al Estado Social de Derecho. Fue aprobada la elección popular de alcaldes, gobernadores y del vicepresidente de la República, y dio origen a la figura de la tutela. Para 2007, la economía colombiana logró un crecimiento anual de 7,5% para este año, uno de los más altos de las últimas décadas. Este comportamiento resaltó de la nueva dinámica interna, pero igualmente del ritmo de la demanda mundial. En el 2008, en octubre, estalló la crisis mundial y la economía colombiana no fue ajena a ello. El Producto Interno Bruto se contrajo en los últimos meses y al cierre del año el crecimiento fue apenas de 2,5%. Los principales problemas económicos de Colombia son: primero, el desempleo; segundo, el sistema de salud; y tercero, la infraestructura. Para el caso del desempleo, Colombia es uno de los países con mayor tasa de desempleo en Latinoamérica. Su tasa actual es del 12,1%, el cual es un factor bastante influyente debido a la calidad del empleo y los vendedores ambulantes. Una alternativa de solución para dicho problema es que Colombia debería aprovechar y aumentar la producción agrícola. Esto generaría un aumento de empleo, además generaría un incremento del PIB. Segundo, el sistema de salud.
Es generado por la mala administración del gobierno, las limitaciones en tiempo, recursos, por la falta de hospitales en infraestructuras, medicamentos, entre otros. Una posible solución sería la disminución de la corrupción. Aunque es bastante difícil, es importante tener en cuenta que se hace con el dinero que debería llegar al sistema de salud, ya que debido a la corrupción y a la mala administración no hay muchos hospitales con las capacidades que deberían tener para atender a tantos pacientes. Además de las condiciones y la calidad de los servicios no son las más adecuadas. Y por último, el caso de la infraestructura, debido a que el Estado no desarrolla bien su trabajo con las contrataciones y la administración de los recursos monetarios. Nuevamente, como solución, es, es ir en contra de la corrupción, puesto que si ponemos como ejemplo el caso del puente Chirijara, muy seguramente entenderemos por qué es tan importante la cuestión de la corrupción, al igual que se podría evidenciar en el estado de las diversas vías de Colombia o en los proyectos que por años se han intentado solidificar, pero al día de hoy no se han dado. Bueno, a continuación hablaremos de cuál ha sido la... ahora para 1999 el crecimiento del PIB se pretendía que iba a ser del 2,0%, pero en realidad fue del menos 4,20%. Si el número de dificultades que afrontan los empresarios colombianos para el buen desempeño de su labor, existe uno que desde 1999 se convirtió en el rey de todos, la baja demanda. Este obstáculo es tan grande que supera con creces a temas que antes eran los enemigos históricos del mundo empresarial, como la inseguridad, el contrabando y las altas tasas de interés. De acuerdo con la encuesta de Opinómetro, para el 32,5% de los empresarios, la baja demanda es el mayor problema que se desempeñó, mientras que el 22,6% dijo que es la inseguridad. La exportación, la producción de materias primas y bienes en consumo de origen agropecuario. No alcanza siquiera a entender el crecimiento de la población durante la administración de Samper Pizano, pero allí se originan algunas de las principales exportaciones del país. Bueno, para el 2000 el crecimiento del PIB se pretendía que fuera del 3,5%, pero en realidad fue de 2,92%. Miguel Urrutia Montoya, gerente del Banco Central, quien da más peso en la crisis a la disminución en el ahorro y la inversión en capital fijo, sin desconocer que aumentar la improductividad es prioritario. Urrutia Montoya insiste que el comportamiento reciente de la inversión en capital fijo afecta el potencial de crecimiento de la economía, como señaló en el foro organizado por el diario Portafolio en octubre del 2002. La inversión pasó de un promedio del 17% del PIB en el pasado al 13% del PIB en el año 2000. Como recalca a continuación, una menor acumulación del capital en los últimos años reduce el potencial de crecimiento de la economía. Para el 2001 el crecimiento del PIB estaba previsto un aumento del 4,2%, pero en realidad fue el 1,39%. En estos años de recuperación de la economía posteriores a la crisis de finales de los 90, todas las ramas presentaron crecimientos positivos y moderados, con excepción del sector de minas y canteras, el cual decreció 7,2% y 2,4% en 2001 y 2002, respectivamente. Durante estos años, los sectores financieros, transporte y comunicaciones, comercio y construcción fueron los más dinámicos. El componente de la demanda interna que mejor comportamiento registró fue la inversión, cuyo aporte al crecimiento de la economía fue notorio en el año 2001. Para el año 2002, el crecimiento del PIB previsto porcentualmente era del 5,1%, pero en realidad fue el 1,50%. El sector agropecuario disminuyó su peso relativo en el PIB del 14,83% en 1994 a 14,29% en 2002, mientras la explotación minera lo aumentó en más de una cuarta parte, al pasar de 3,45 a 4,46% en el mismo lapso. En conjunto, la actividad primaria aumentó un poco su participación en el PIB, pues pasó del 18,8%
18,28% en 1994 a 18,75% en el 2002. La economía colombiana aún no levanta cabeza y está enfrentada a grandes vulnerabilidades por cuenta de la baja demanda mundial y la crisis política de Venezuela. Las exportaciones están deprimidas y posiblemente sigan cayendo este año frente al 2002. La demanda interna, por otra parte, no tiene cómo crecer mientras el desempleo siga en niveles tan altos, por encima del 17,6%, y mientras la gente que tiene empleo siga agobiada por el temor de perderlo en el corto plazo. Solo cuando esas condiciones cambien, la gente podrá consumir e invertir tranquilamente. Bueno, luego, entre 2003 y 2007, el PIB evolucionó a un ritmo sólido que le permitió en 2003 y 2004 duplicar el crecimiento de los años anteriores y posteriormente alcanzar los máximos niveles de crecimiento en 2006 y 2007. En el periodo de auge de la economía nacional, 2003 y 2007, los sectores que registraron el mejor comportamiento fueron la construcción, el transporte y las comunicaciones, comercio, industria y el sector financiero, cuyas tasas de crecimiento pasaron de 14,7%, 5,2%, 5,8%, 7,2% y 5,7%, respectivamente en el año 2003, a 11,4%, 11%, 8,7%, 9,5% y 7,3% en 2007. Al terminar el año 2003, el Producto Interno Bruto de Colombia registró un crecimiento de 3,7% frente a un crecimiento de 1,6% en el año inmediatamente anterior. Esta cifra de expansión muestra los buenos resultados de la política económica del país, especialmente por las políticas de seguridad democrática que permitieron un importante aumento en la inversión privada del 25%. Se observó que la actividad que más creció en 2003 fue la construcción con 11,6%, seguida del sector de la minería con 11,0%. Para el año 2005 ha sido sin duda alguna uno de los años más destacados dentro de nuestra historia económica reciente, en el que se refiere al comportamiento de la producción nacional. En primer lugar, el Producto Interno Bruto creció 5,1% con respecto al periodo de enero-septiembre de 2004, un crecimiento que no se veía desde 1995, cuando la producción creció 5,19%. En segundo lugar, sectores como la construcción, el comercio y los servicios financieros han soportado este crecimiento con un buen desempeño, lo que se ha reflejado en una mejora sustancial en todos sus indicadores. Desde el punto de vista de la demanda, el crecimiento del PIB estuvo jalonado principalmente por la mayor formación brutal del capital, cuyo valor acumulado anual al tercer trimestre del año se incrementó en 23,7%. Por otro lado, mientras que las importaciones crecieron 24,6%, las exportaciones solo lo hicieron al 7,91%, cuando durante la primera mitad del 2005 lo hacían a una tasa promedio de 10,37%. Para el año 2006, el PIB, en este año la economía creció un 5,4%, lo que representa una aceleración respecto al 4,5% anual observado en el mismo periodo del 2005. La inversión continuó elevándose, el consumo de los hogares registró un gran dinamismo y el consumo público se desaceleró. La información disponible para el segundo trimestre revela un desempeño de la industria y el comercio, los precios, las remuneraciones y el empleo. Bueno, y para el PIB del 2007, este se destacó por un aumento del 8,14% frente a un 8,40% en el mismo lapso del 2006, indicó el organismo estatal en una conferencia de prensa. El sector que impulsó el crecimiento en el 2007 fue el de la construcción, de una robusta expansión interanual de 13,31%, seguido por el de transporte y comunicaciones con un 12,48% y la industria con un 10,62%. También fueron notorias las expansiones innaturales del comercio con un 10,40% de la banca con un 88,26%.
Para el caso de los factores internos que generan desajustes en la economía colombiana, está la corrupción, que es uno de los principales debido a que generan afectaciones dentro del país, causando daños con los recursos monetarios que podrían ser invertidos en sectores pobres como La Guajira y sectores de conflictos armados. Existen leyes anticorrupción, como es el caso de la ley 1474, donde establecen medidas administrativas para prevenir y combatir la corrupción. Más sin embargo, no genera muchos aportes favorables, ya que la corrupción se ha dado en Colombia desde hace ya muchos años y esto aún no ha cambiado. Al igual que los malos dirigentes hacen parte de dicha corrupción. Para el caso de los factores externos que generan desajuste económico, se encuentra la migración, puesto que la inestabilidad económica en los otros países genera un aumento en la pobreza y por ende la necesidad de migrar a países como Colombia. Esto genera también un aumento en la oferta laboral y a la vez fomenta el desempleo. El gobierno colombiano ha tomado medidas para controlar esto, como el caso de crear un Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 llamado Prosperidad para Todos. También tenemos la dependencia del petróleo, puesto que los bajos precios del petróleo evidencian la fragilidad de Colombia y la alta dependencia, y al generarse un incremento en los precios fomentan una caída en la economía, ya que las exportaciones también decaen. El gobierno tomó decisiones como bajar precios en la gasolina para hacerle frente al precio del petróleo. Años. Bueno, antes de iniciar con la comparación de comportamiento, les voy a indicar un poco de qué es el Producto Interno Bruto. Se conoce como el Producto Interno Bruto el valor monetario de los bienes y servicios producidos en una región durante el periodo de los años. El Producto Interno Bruto es el indicador macroeconómico que mide el comportamiento general y del tamaño de la economía de un país, y el valor monetario de los bienes que adquiere el consumidor final producidos por un país. Bueno, el Producto Interno Bruto es uno de los indicadores más utilizados en la macroeconomía, ya que tiene como objetivo principal medir la actividad económica, tomando en cuenta únicamente los bienes y servicios producidos dentro del determinado territorio, sin importar el origen de las empresas, para analizar el comportamiento del Producto Interno Bruto de un país. Bueno, el per capital es calculado por el precio constante de los bienes y servicios finales producidos en un país en un origen, cuando el Producto Interno Bruto real aumenta la economía. Aumenta la economía. Está funcionando bien. Eso quiere decir que haber mucha más producción, va a haber mucha más ganancia y va a haber mucho más dinero para las fuentes o las empresas o los trabajadores en un país respectivo cuando el Producto Interno Bruto está en crecimiento. Va a haber mucha más utilidad. Okay. Vamos a ver acá una gráfica del Producto Interno Bruto en Colombia. El Producto Interno Bruto crece 3,3% en el año 2019 con respecto al año 2018. Las actividades económicas que más contribuyen a este comportamiento son administración pública y defensa, seguridad social y afiliación obligatoria, educación, actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales, como un crecimiento del 5,1% y una contribución del 0,8%. A la variación anual del valor agregado seguida del comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida como una variación del 3,7% y una contribución de 0,7%.
y una actividad artística, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicio. Actividades de los hogares individuales en calidad de emprendedores. Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio, con un crecimiento del 3% y una contribución del 0.3%. En la siguiente imagen podemos ver el Producto Interno Bruto, el consumo, la exportación, las importaciones, cómo va decreciendo. Y también, pues, por su parte, la actividad económica de construcción decreció 1,9% y contribuyó negativamente con 0.1%. Ok. En el departamento, pues, nos enfocamos en la ciudad de Bogotá. Entonces, los siguientes datos pues, fueron sacados del DANE. El DANE nos indicó que el Producto Interno Bruto de Bogotá creció en el 3.5% y que por su parte el crecimiento con relación al trimestre anterior, que fue el 0.6%, y asimismo, y la entidad reportó que el monto del Producto Interno Bruto en el primer trimestre llegó a 61.000 puntos, 23 millones de precio corriente, mientras que en el mismo periodo del 2018 había totalizado en 57.52 millones de pesos a las ramas que alonaran la economía. En este periodo fueron de las actividades financieras y de los seguros con una alza del 5.6%, seguido del comercio al por mayor y al por menor, que creció en 1.5%, y el suministro de electricidad, vapor y del aire acondicionado, con un aumento del 3.9% de las dos actividades. También se destaca que el expendio de bebidas alcohólicas para el consumo de los establecimientos da un total de 1.1 en empresas para la categorización de los servicios de las empresas del comercio. En esto, pues, la resalta de actividad en establecimientos. Y bueno, eso sería todo. Gracias.